que olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste mi corazón cánticos de amor. A ti cantaré, mi rey. Cuán grande es tu amor que olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste en mi corazón cánticos de amor. A ti cantaré, mi rey. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre, Jesús, abre el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abre el camino. Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Somos de nuevo acá en Ministerio Lumbrera. Ives Ramírez quien les habla y estamos en un nuevo episodio de esta excursión por la teología sistemática. Pueden ver acá abajito que estamos todavía en la revelación especial, como lo hemos venido estando en los últimos episodios. Hoy tenemos algo en particular muy interesante que es la revelación especial, pero a través de la profecía en sí misma. Eh, Como han visto, si es que no han visto los episodios anteriores, este es el número 46. Si Dios ha sido bueno y nos ha permitido hacer 46 episodios ya de esta excursión por la teología sistemática y estamos muy agradecidos de su misericordia y de lo bueno que es Él. Así es que episodio 46, tienen 45 episodios anteriores para poder ver. Esto ustedes lo pueden ver aquí mismo en la página de YouTube, perdón, en la página de Facebook, como también lo pueden ver en la página de YouTube. Inmediatamente después de terminados estos episodios,
se comienza y se sube a la página de YouTube. Ya quise hacer un episodio especial del tema de la profecía. Déjenme, como siempre, verificar. Muy buenas tardes. La salida del sonido. Vamos bien. Entonces, hemos venido viendo en los últimos días o en los últimos episodios el tema de la profecía, la revelación, las escrituras y la revelación. Vimos la revelación general. Primero comenzamos con las escrituras, sabiendo que una vista general de lo que es la revelación, vimos la revelación general, la revelación que nos lleva a una teología natural y entendimos un poco de que sola no nos sirve mucho ni salva para nada, sino que tiene que ser completada con qué? Con la revelación especial. Y hemos visto ya bastantes tipos o formas de cómo Dios se revela de manera especial, entendiendo que lo principal es la escritura y la obra y la persona y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero además hemos visto visiones, sueños, ¿verdad? De teofanías y otros tipos de revelación especial. Y hoy vamos a hablar de la profecía. ¿Por qué quise hacer un programa solo de la profecía? Porque cuando hay temas que son de cierta manera un poco controversiales o difíciles de tratar o donde no hay una unanimidad de opinión o de interpretación con respecto a esto, es bueno siempre profundizar un poquito más. Entonces, eh, como siempre digo, yo me mantengo y el ministerio lo que hacemos es teología bíblica y sistemática, ¿ya? Eh, pueden diferir algunos teólogos o algunas personas con respecto a la definición acerca de lo que es la teología bíblica y de lo que es la teología sistemática, pero independiente de que podamos pensar de que son dos aproximaciones distintas a la palabra, lo que nosotros sistematizamos como teología sistemática es lo que está revelado en la Escritura. Entonces, para que sea una teología sistemática buena y sana, tiene que ser bíblica. Yo pienso que no pueden ir separadas. Entonces, pueden, como en otros temas, no estar de acuerdo con la manera en que se expresa o la forma en que entendemos esto, pero dentro de todos los temas, como siempre les digo, ustedes finalmente son los que deciden y tienen que pasar esta enseñanza por las escrituras como todas las otras que hemos enseñado acá. Entonces hoy vamos a ver un tema, como les digo, muy interesante que se llama la profecía. ¿Ya? Vamos a estar utilizando como cada vez nuestro software bíblico Logos, una excelente herramienta de estudio, debe ser la mejor hoy en día en digital, ¿cierto? Para estudiar las escrituras y dentro de todas sus herramientas siempre tratamos de utilizar más de una. Pero nuestro texto principal es el sumario teológico Lexam. ¿Ya? Y también estaremos hoy día usando otra teología sistemática para apoyarnos en esto de la revelación especial a través de la profecía. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el episodio 46, el episodio de hoy. Revelación especial a través de la profecía. Ya aquí en este plano como de metro que le digo yo, podemos ver que hemos avanzado harto, tenemos revelación especial no escrita, entendiendo que es la que no es la Biblia en sí. Vimos la revelación especial en la tradición, la revelación especial a través de sueños, y hoy estamos a través de la profecía. ¿Ya? Vamos entonces a ver esto. Si yo me dejo impresionar acá, aquí pueden ver todo el recorrido que hemos hecho en estos 46 episodios. Entonces, dice así, la profecía es un don divino por el cual un ser humano puede hablar palabras dotadas de autoridad divina. Bien, esto es una de las definiciones de profecía y la encuentro muy acertada y es la que vamos a tomar nosotros para este estudio. La profecía es un don divino por el cual un ser humano puede hablar palabras dotadas de autoridad divina. ¿Ya? En las Sagradas Escrituras, vamos a comenzar a leer, a menudo leemos acerca de seres humanos a quienes Dios, de aquí vamos a poner atención, seres humanos a quienes Dios designó y facultó para hablar sus propias palabras. ¿Ya? Eso es muy, muy importante que entendamos que es Dios quien los eligió y los facultó, ¿verdad? Para hablar sus palabras. Denme un minutito. Espérense un poquito. Que me equivoqué aquí.
Ya, listo. Vamos a, ahí sí, compartimos algunas cosas. Bien, entonces, en el libro de Génesis, Noé y Jacob evidentemente hablaron palabras que solamente podían provenir o proceder de Dios, ¿ya? Pero el paradigma de la profecía es Moisés. Eres como un ejemplo claro de profeta en el inicio de todo esto. El libro de Éxodo, ¿quién sacó a Israel de la esclavitud en Egipto? Moisés, estamos hablando de Moisés. Dios le dice a Moisés que él y los sucesivos profetas hablarán las palabras de Dios mismo, ¿ya? Aquí todavía estamos hablando del concepto de profecía del Antiguo Testamento, ya cuando el oficio de profeta era tal, ¿no? Y la profecía tenía este carácter predictivo, ¿verdad? Este carácter futurista, por decirlo de una manera. Después de Moisés, hay una tradición de profetas que reciben revelación divina y la comunican al pueblo de Dios. Samuel, Elías, Eliseos, Isaías, Jeremías y otros. Ya recordemos que están los profetas mayores que se llaman de los profetas menores, pero tenemos que entender de que el nombre solamente radica en la cantidad de texto escrito. No es que unos tengan mayor unción o mayor revelación de otro que otro, sino que en la cantidad de texto. Sí podemos ver, y me disculpan, hoy me tocó un tecito blanco para mí. Ya, entonces nosotros podemos ver que si bien uno y otro pueden haber tenido profecías, eh, no sé, más importantes o profecías más espectaculares o profecías que nos atañen directamente, como por ejemplo Isaías, ¿cierto? Con el siervo sufriente, todos eran profetas como tal y recibían de Dios lo que debían comunicar al pueblo, tanto de Dios como a otros pueblos. El rey David también habló como profeta y muchos de sus salmos reflejan este don. Lo podemos comparar con 2 de Samuel 23:2. En el Nuevo Testamento, el profeta Juan el Bautista predica la exigencia de Dios del arrepentimiento a Israel. Pero Juan apunta hacia Jesús, que es el profeta por excelencia, la palabra misma de Dios. Y eso es importante que tengamos claro que el profeta de los profetas, el profeta por excelencia es Jesús. Jesús es el Mesías, vamos aquí, el Redentor y por lo tanto el tema principal de la profecía del Antiguo Testamento. Yo creo en una interpretación cristocéntrica de las Escrituras y creo que nosotros podemos encontrar o ver a Cristo en cada página de la Biblia, ¿ya? Aunque también comparto alguna aproximación de la interpretación cristotélica que dice principalmente que no todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está indicado para encontrar a Jesús o está enfocado en Jesús. Podemos ver que hay textos que pareciese que no hablan directamente de Jesús, pero creo que en su totalidad y en su generalidad todo apunta hacia Cristo. Cristo definitivamente es la culminación de todas las profecías del Antiguo Testamento y de todos los tipos que han salido ahí. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, hubo profetas en la iglesia primitiva. Existen ciertas diferencias de opinión entre los especialistas acerca de si estos profetas del Nuevo Testamento tenían el mismo grado de autoridad que los profetas del Antiguo Testamento. Pronunciaban, como hacían los profetas veterotestamentarios, la palabra misma de Dios, o su discurso consistía en una reflexión humana sobrenaturalmente asistida. En cualquier caso, está claro que los apóstoles, el grupo designado directamente por Jesús para dirigir la iglesia, hablaron con plena autoridad divina, y yo comparto lo mismo. La misma autoridad dada a Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles tenían la misma autoridad. El apóstol Pablo se arrogó el derecho de juzgar entre los profetas e insistió que en sus propios escritos debían ser la vara de medir con la que había de juzgarse la profecía.
Habían falsos profetas entre el pueblo de Dios, individuos que decían estar hablando la palabra de Dios, pero que de hecho solo hablaban sus propias palabras, ¿ya? Aquí quiero hacer un pequeño alto, muy pequeño. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en Deuteronomio, nos dice que si un profeta habla de parte de Dios y no se cumple su profecía, no hay que temerle, hay que descartarlo, ¿ya? Y eso es muy importante porque podemos incluso aplicarlo a los llamados profetas del día de hoy, que tienen esta costumbre, ¿verdad?, de dar profecía, aunque esta no se cumpla. Está un poco chueco, está muy incómodo. Y mucha gente les teme por la autoridad que pueden tener. No sé, su profecía no se cumple, hay que desecharlo y no hay que temerle. Ahora, Pablo también enseñaba que la escritura es una vara de medir, un filtro por el cual nosotros tenemos que pasar estas profecías, ya incluso y sobre todo hoy en día, que ya tenemos la revelación completa, ahora tenemos la escritura, tenemos las enseñanzas de Jesucristo, entonces tenemos la revelación completa. Sigamos en este interesante tema. Hubo cierta controversia en la iglesia primitiva acerca del lugar relativo de la profecía y las lenguas. El significado de don de lenguas está en disputa, aún está en disputa, pero evidentemente era un don divino mediante el cual quien hablaba podía pronunciar las palabras de un lenguaje desconocido para quienes lo rodeaban. Si esas palabras eran traducidas a un idioma conocido por alguien que tenía el don de interpretación, el discurso en lenguas habría sido equivalente a la profecía. ¿Verdad? Aquí tenemos como ejemplo Primera de Corintios 14, 27, 28, que lo vamos a leer en un momento más adelante, porque ahí Pablo también define el carácter de la profecía en el Nuevo Testamento y en nuestros días. Ya, como yo les decía en un principio, la profecía ya no es de carácter predictivo hoy en día. Yo no creo que hoy en estos profetas que aparecen o incluso en estas cadenas de WhatsApp que mandan de que va a venir un terremoto, de que va a venir una hambruna, que el Señor dice que junten alimento. Ya la profecía está dada en las Escrituras. Nuestro deber es ir y sacar de ahí todo lo que ya está revelado para nosotros. Ya, pero sí el don de profecía y la profecía sigue vigente. De hecho, de alguna u otra forma, todos somos profetas aquí en la tierra, pero vamos a ver que la profecía tiene otro carácter después luego aquí mismo en 1 Corintios 14. Como el significado de la profecía era más fácil de discernir que el significado de las expresiones en lengua, Pablo insta a la iglesia en Corinto a tener una mayor consideración por la profecía que por las lenguas, aunque él mismo afirma que a menudo hablaba en lenguas. ¿Ya? Esto lo podemos ver en 1 Corintios 14, 18 y 19. Leámosla para que quede 1 Corintios ahí. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. ¿Ya? Para que dejamos la reflexión ahí con respecto al don de lenguas. Hoy en día existen algunas iglesias y denominaciones cristianas, principalmente pentecostales o carismáticas, y bueno, hoy en día ya las neopentecostales, que son, digámoslo, el brazo vergonzoso del pentecostalismo, el cual yo considero muy, muy sano, muy bueno cuando se mantiene dentro de los márgenes de la escritura, que fomentan las profecías y las lenguas en sus cultos de adoración y como prácticas para la devoción privada. Otros, los cesacionistas, que son los que creen que los carismas cesaron, creen que la profecía y las lenguas cesaron al final de la era apostólica, ya que Dios quiso que fueran empleadas solamente en el periodo fundacional de la existencia de la iglesia. Yo, la verdad es que no me considero cesacionista. Creo que soy un continuista moderado, en el sentido de que yo creo que los carismas aún están, quizás no de la manera tan poderosa y tan común, no sé si decirlo común,
que en los tiempos antiguos, pero existen porque yo he sido testigo de sanidades, por ejemplo, de palabras de bendición que han llegado a través de lengua. Entonces yo creo que el problema es que se ha mal usado, se ha abusado de estos hermosos dones del Espíritu Santo que fueron depositados en la iglesia y muchas personas han hecho un pésimo uso de esto y han, eh, por decirlo de una manera gráfica, fuerte, pero que también está en la escritura, han prostituido este tipo de dones, ya que hablan en lengua, conversan en lengua, se ríen en lengua y no hay nadie quien traduzca y se vuelve un desorden, lo mismo que las profecías, como les venía diciendo, que profetizan que viene esto otro y finalmente no pasa nada. Ya las sanidades también han visto, podemos ver estos falsos profetas, ¿verdad? Como hacen sanidades en todos sus cultos y después no aparece ninguno de los sanos. Entonces, lamentablemente se ha desvirtuado, pero yo considero que existen, aunque hayan disminuido su frecuencia o hayan disminuido de alguna manera, aún están vigentes. Seguimos. Oh, me pasé ahí, sí. Vamos acá. Muchas palabras de los profetas fueron finalmente puestas por escrito y algunas de ellas forman parte de la revelación especial escrita, la Biblia. Pero las palabras de los verdaderos profetas y apóstoles tienen autoridad incluso antes de que se escriban. Bien, eso es importante. El contenido de la profecía consta tanto de proclamación como de predicción. Con su anuncio, el profeta exige arrepentimiento del pecado en nombre de Dios. Al predecir, él o ella promete maldiciones y bendiciones que todavía están por venir. Los teólogos han gastado muchas energías tratando de describir los acontecimientos futuros que se presentan en la profecía bíblica, pero la mayoría de estos intentos son inciertos. La escritura es clara al afirmar que Jesús regresará en el futuro, y yo lo creo, amén a eso, y que cuando lo haga juzgará a justos y a los malvados. Esa es la bendita esperanza de la iglesia, pero no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús regresará. Existe mucha incertidumbre acerca de detalles de estos eventos. Entonces, como aquí vimos, la profecía consta de proclamación y predicción, pero aquí en 1 Corintios 14 es cuando, déjenme buscarlo aquí inmediatamente, Pablo nos da un margen ahora de cómo llega la profecía hacia nuestros días, porque ya en la Biblia está todo, denme un segundito que no los quiero marear moviendo tanto el software. En la Biblia ya está todo revelado, ahí está la profecía mayor. Nosotros queremos saber qué pasa en el futuro, debemos ir a la palabra. Ya, entonces, hoy yo no considero que la profecía sea predictiva, porque ya está revelado, pero sí, mire, denme un minutito, acá está. Aquí les voy a poner ahora el software bíblico Logos, donde ustedes van a poder ver cómo Pablo nos indica y nos muestra la profecía de hoy en día. En el 1 Corintios 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ya? Ya no habla de predicción. Ya la profecía, y si podemos leer superioridad del don de profecía, tiene como subtítulo. Dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y si nosotros seguimos más adelante, yo quisiera que todos hablasen lenguas.
dice Pablo, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, estamos viendo que la profecía hoy en día está principalmente relacionada con la edificación, consolación y exhortación de la iglesia. Ya, eso es lo que yo quería expresar, que no considero hoy que la profecía ya sea predictiva. Toda la profecía predictiva está por escrito en la escritura, valga la redundancia, y en la Biblia podemos encontrar eso. Queremos saber qué nos depara el futuro, ¿cierto? No de una manera cabalística, ni de una manera, ¿cierto? Como el horóscopo, sino que nuestra esperanza está en el retorno de Jesucristo, y eso es lo que viene, de Cristo viene. Pero hoy la profecía en la iglesia es para edificación, exhortación, ¿verdad? Y eh, consolación de los santos. Bien, entonces tenemos también algunos pasajes claves, por ejemplo, Éxodo 20:19, la necesidad de un profeta. Recuerden que el pueblo de Israel, permiso, mi tecito blanco está muy rico, necesitó de un profeta como Moisés para que se comunicara con Dios. También es importante reconocer que en la época del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Dios se comunicaba directamente con una persona y esa persona transmitía la voluntad de Dios para el pueblo. Ese era el profeta elegido. ¿Cierto? Durante toda la época del Antiguo Pacto vemos que hubieron profetas que transmitían la voluntad del Señor. Ellos no tenían lo que tenemos ahora, la bendición de las Escrituras, de tener la Biblia completa. Tampoco había llegado Jesucristo, el profeta mayor, a esta tierra. Entonces hoy nosotros tenemos la bendición que a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesús, vamos directo al Padre. Tenemos la revelación completa, la revelación especial escrita completa. Entonces ya no necesitamos a una persona en particular para saber la voluntad de Dios, porque la tenemos por escrito, ¿cierto? Y además tenemos la opción de ir en oración a nuestro Señor. Y Él puede hablarnos directamente. Y qué bendición. Jesucristo lo cambió todo, hermano. Absolutamente todo. Tenemos qué es lo que era un profeta, ¿verdad? De hecho, leamos Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Ya? Sigamos, mire. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado, o que hable en el nombre de otros dioses, este profeta morirá. ¡Wow! Y mira que dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Versículo 22. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece, ni se cumple esa palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado él, profeta, no tendrás temor de él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? O sea, imagínense lo delicado que era este oficio de profeta, que dice el Señor que si el profeta no hablaba su palabra, no solamente había que descartarlo, sino que en ese tiempo moría. También nos dice que no le teman. Hoy en día, ¿cuántas veces han salido estos pseudos profetas dando profecías que no se han cumplido, pero para nada? La palabra dice, no le teman. No le teman. Así de simple, no le teman. Ya, aquí hay ejemplos, por ejemplo, en Jeremías, Jeremías en Hechos, acerca de la profecía del Nuevo Testamento, en Hechos también, en Romanos, miren, 12:6, Primera de Corintios 12:10, Primera de Corintios 12 del 28 al 29, ahí habla del don de profecía en la iglesia, Primera de Corintios 11, 4 y 5, mujeres profetizando en la iglesia, ya leímos Primera de Corintios 14 y Segunda de Pedro 2:1, donde habla los falsos, acerca de los falsos profetas. De hecho, hasta la carta de Judas y las de Pedro son prácticamente enteras advirtiéndonos acerca de los falsos profetas que
Ya existían en el tiempo en que fueron escritas estas cartas y hoy también existen. Entonces, la misma palabra dice, no le crean, no teman. Si su profecía no se cumple, no habló la palabra de Dios. Y recuerden que también nos dice en 1 Corintios 14 que la profecía hoy es para edificación, exhortación y consolación, ya no es predictiva. Tenemos algunos versículos adicionales con respecto a la profecía. Recuerden que yo no leo todos estos versículos porque me gusta mantenerme o tratar de mantenerme en máximo una hora de enseñanza para que no sea tan pesado verlo. Ustedes pueden profundizar estos temas mucho más, pueden ir a estos versículos y estudiarlos en sus hogares luego cuando vuelvan a ver estos episodios. Bien, tenemos alguna lectura recomendada, que es la teología básica de H. Riley, la teología sistemática, una perspectiva pentecostal de Horton, la de Erickson y la de Baswell. Ya, vamos ahora a leer un poco lo que dice Berghoff, es una teología sistemática que me gusta mucho, con respecto a la profecía. ¿Ya? Recuerden que yo me estoy ateniendo a lo que la Biblia dice. No estoy poniendo ni mi opinión personal, ni siquiera mi denominación cristiana, ni nada más que lo que la Biblia dice. ¿Ya? Y la Biblia nos dice que la profecía hoy en día son para esas tres funciones: exhortación, consolación y edificación. Bien, y también nos dice que la importancia de los profetas en el Antiguo Testamento es espectacular. Y eso no quiero decir que no es así. Pero profetas como tales, hoy no hay. Que quede claro, hoy no hay. Entonces, vamos a ir inmediatamente a la teología sistemática de Luis Berghoff. Muy bien, vamos a hablar de el oficio profético, la idea escritural de un profeta. Los términos utilizados, ¿verdad? No está bien el tamaño de la letra. Los términos utilizados en la escritura, el Antiguo Testamento, usa tres palabras para designar un profeta, a saber, Naví, Roé y José. El sentido radical de la palabra Naví es incierto, pero es evidente en pasajes tales como Éxodo 7:1 y Deuteronomio 18:18 que la palabra designa uno que viene con un mensaje de Dios al pueblo. ¿Ya? Naví. La palabra Roé y José enfatizan el hecho de que el profeta es uno que recibe revelaciones de Dios. Podemos ver que son muy parecidas, ¿ya? Pero tienen su pequeña diferencia, particularmente en forma de visiones, ¿ven? El Roé y el José recibían visiones de Dios y el Naví, la palabra, un mensaje directo. Estas palabras se usan de modo intercambiable. Otras designaciones son varón de Dios, mensajero del Señor y atalaya. Estos apelativos indican que los profetas están en el servicio especial del Señor y velan por los intereses espirituales del pueblo. En el Nuevo Testamento se usa la palabra propetes, ¿ya? Y está compuesta de pro y pemi. La preposición no es temporal en este caso. En consecuencia, la palabra profemi no significa hablar con anticipación, sino hablar de parte. Vamos a poner esto en rojo, ¿ya? Y a veces no me los pone al principio, pero ahora sí. Y lo voy a poner en grande, ¿ya? Para que tengamos la claridad al respecto. Yo estoy de acuerdo con esto y la palabra sí lo indica. En el Nuevo Testamento se usa la palabra profetes, profetes, propetes, no estoy bien seguro cómo se lee la PH. Está compuesta por pro y por femi o pemi. La preposición no es temporal en este caso, no significa, es consecuencia. Leamos lo que está en rojo. La palabra profemi no significa hablar con anticipación, sino hablar de parte, ¿ya? Entonces yo concuerdo y creo, tengo la convicción de que hoy la profecía no es predictiva.
El profeta es uno que habla de parte de Dios. A partir de estos nombres tomados juntos, deducimos que un profeta es alguien que ve cosas, esto es, que recibe revelaciones, que está en servicio de Dios, particularmente como mensajero, y que habla en su nombre. Los dos elementos combinados en la idea. Los pasajes clásicos, Éxodo 7:1 y Deuteronomio 18:18, indican que hay dos elementos en la función profética, uno pasivo y otro activo, uno receptivo y otro productivo. El profeta recibe revelaciones divinas en sueños, visiones o comunicaciones verbales y la transmite al pueblo, sea oralmente o de forma visible mediante acciones proféticas. ¿Ya? Podemos ver números 12, 6 y 8, Isaías 6, Jeremías 1 de 4 al 10, Ezequiel 3, 1 y 4 y el versículo 17. De estos dos elementos, voy a subir un poco, el pasivo es el más importante porque controla el elemento activo. Sin recibir, el profeta no puede dar. Y no puede dar más de lo que recibe. Pero lo activo también es un elemento integral. Uno que recibe una revelación no es aún necesariamente un profeta. Pensemos en Abimelech, Faraón y Nabucodonosor, quienes recibieron revelaciones. Lo que constituye a un profeta es el llamamiento, la instrucción divina para comunicar la revelación divina a los demás. Bien, el deber de los profetas. Fue tarea de los profetas revelar la voluntad de Dios al pueblo. Esto podría hacerse en forma de instrucción, admonición y exhortación, promesas gloriosas o reprensiones severas. Fueron los monitores ministeriales del pueblo, intérpretes de la ley, en especial en sus aspectos morales y espirituales. Fue su deber protestar contra el mero formalismo, enfatizar el deber moral, instar la necesidad del servicio espiritual y promover los intereses de verdad y rectitud. Miren lo que tenía que hacer un profeta, no como algunos payasos que vemos hoy en día por ahí pululando en la televisión, en redes sociales, incluso en algunas iglesias. Si el pueblo se apartaba de la senda del deber, tenían que convocarlo de regreso a la ley y el testimonio, ¿verdad? Y anunciar el terror venidero del Señor sobre los malvados. Pero su labor también estaba íntimamente relacionada con la promesa, las promesas misericordiosas de Dios para el futuro. Era su privilegio retratar las cosas gloriosas que Dios tenía para su pueblo. También es evidente en la escritura que los verdaderos profetas de Israel tipificaron al gran profeta venidero del futuro. Por ejemplo, Deuteronomio 18:15 y Hechos 3 del 22 al 24, donde aquí se cita esta palabra para hablar del profeta. Y que él ya estaba funcionando por medio de ellos en los días del Antiguo Testamento. Leamos 1 de Pedro 1:11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Cristo lo cambió todo. Leamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí, tenemos unos minutos más. Leamos las distinciones aplicadas a la obra profética de Cristo. Cristo desempeña funciones como profeta de distintas maneras, tanto antes como después de la encarnación. Recuerden que Jesucristo es el profeta por excelencia, el profeta de profetas. Él es. Los socinianos estaban equivocados al limitar la obra profética de Cristo a la época de su ministerio público. Él estuvo activo como profeta incluso en la antigua dispensación, como en las revelaciones especiales del ángel del Señor, ¿cierto? Ángel de Jehová, por si alguno se confunde. En las enseñanzas de los profetas, en quienes él obró como el espíritu de revelación. Acabamos de leerlo en 1 de Pedro 1:11. Y en la iluminación espiritual de los creyentes.
Aparece en Proverbios 8 como la sabiduría personificada, enseñando a los hijos de los hombres. Luego de la encarnación, Él lleva adelante su obra profética en sus enseñanzas y milagros, en la predicación de los apóstoles y de los ministros de la palabra, y también en la iluminación e instrucción de los creyentes en la investidura del Espíritu. Prosigue con su actividad profética desde el cielo por medio de la operación del Espíritu Santo. Sus enseñanzas son tanto verbales como factuales, esto es, él enseña no solo mediante comunicaciones verbales, sino también por los hechos de la revelación, como la encarnación, su muerte expiatoria, la resurrección y la ascensión. E incluso durante el periodo del Antiguo Testamento por medio de tipos y ceremonias, por los milagros de la historia de la redención y por la directriz providencial del pueblo de Israel. Es por eso que yo concuerdo con una interpretación cristocéntrica de las Escrituras. Creo que en su amplio margen todo apunta a Cristo. Podemos pensar de manera cristotélica en el sentido de que hay quizás versículos en específico donde evidentemente no encontramos que estén dirigidos a Cristo, pero si analizamos el contexto general, todo apunta a Él. Tanto inmediata como mediatamente. Él ejerció su oficio profético inmediatamente como el ángel del Señor en el periodo del Antiguo Testamento y como el Señor encarnado por medio de sus enseñanzas y también por su ejemplo. Leamos Juan 13:15. Jesús mismo dice, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Filipenses 2:5, Primera de Pedro 2:22. Y él lo ejerció mediatamente por medio de la operación del Espíritu Santo, por medio de la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y los ejerce aún hoy a través de la investidura del Espíritu en los creyentes y por la obra de los ministros del Evangelio. Esto también significa que Él lleva adelante su obra profética, tanto objetiva y externamente como subjetiva e internamente por el Espíritu, que es descrito como el Espíritu de Cristo. Bien, bien. Entonces, mis hermanos, hermanas, quien escuche y quien verá esto después, podemos ver que si bien el don de la profecía aún está vigente, yo lo creo, ya no es una profecía predictiva, ya eso de que vienen terremotos y vienen hambrunas y el Señor dice que el otro mes pasará esto, ya no es así. Ya tenemos la revelación completa en las Escrituras y en 1 Corintios 14 Pablo enseña que el que profetiza hoy lo hace para exhortación, consolación y edificación. ¿Ya? Y esa es la profecía que hoy existe. En la Escritura es la profeta mayor. Yo he escuchado muchas veces decir que la Biblia es la profeta mayor porque ahí realmente está toda la revelación de los profetas inspirados y llenos del Espíritu Santo que dejaron por escrito la enseñanza de los apóstoles y por sobre todo la enseñanza de Jesucristo. Y lo que vendrá, lo que vendrá. Yo no soy dispensacional, creo que sí, mucho de lo que se ha profetizado en las Escrituras, al menos en el Antiguo Testamento, se cumplió en Cristo, y mucho del Apocalipsis también ya se cumplió hace tiempo atrás, aún quedan cosas en el futuro que vendrán, ¿ya? Y no tenemos que hoy andar buscándolo, preguntando a un profeta qué quiere el Señor de mí, qué dice el Señor de mí. Lo que el Señor quiere de nosotros está en la Escritura. Lo que el Señor demanda de nosotros está en la Escritura. Lo que vendrá más adelante está en la Escritura. Si usted necesita hablar con Dios, hoy tenemos la bendición y el privilegio de ir directamente, ¿verdad? Tenemos el privilegio, el honor y la gracia de ir al trono de gracia directamente a buscar pronto auxilio. Y eso es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Cristo lo cambió todo. Él es y fue el profeta más grande. Y hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros
Cuando predicamos, cuando enseñamos la Biblia, estamos de cierta manera ejerciendo oficio profético para la edificación, consolación y exhortación. Así es que, hermanos, eh, Cristo, Jesús y la palabra de Dios. Sola escritura. Yo creo en la sola escritura. Ya no creo que la tradición, como creen los católicos, sea por sobre la escritura. Sí, por ejemplo, Pablo nos enseña que debemos interpretar la escritura con cierta tradición, por una tradición apostólica, ¿cierto? Una tradición quizás de los padres de la iglesia, que también fueron falibles y se equivocaron, ya, pero no que la tradición sea mayor que la revelación de la escritura. Entonces, hermanos queridos, esto fue el episodio 46 de la excursión por la teología sistemática, la revelación especial a través de la profecía. Creo que voy a hacer un episodio más, máximo dos, con respecto a la revelación especial y luego pasaremos a un nuevo tema eh, que quiero también, porque tenemos mucho que seguir. Vamos a hablar acerca de la Biblia. Una vez que terminemos con la revelación especial, nos vamos a ir directo a la Biblia, ¿verdad? Estamos hoy en la revelación especial no escrita, que vimos sueños, visiones, nos vimos sueños, ¿cierto? Algo de teofanías y creo que también vimos las visiones, sí. Vamos a hacer uno más, creo, uno más de la revelación especial no escrita para pasar a la revelación especial escrita, a la Biblia y cómo ella debe ser nuestra regla de fe, cómo la Biblia tiene que ser nuestro mayor guía en esta época. Bien, hermanos, entonces no se olviden orar por nosotros. Nuestra, Nuestro ministerio descansa en dos pilares: la evangelización, llevar la palabra, la verdad de Dios a todo lugar, y la edificación de los santos a través de estudio teológico, bíblico y apologético. ¿Ya? Es importantísimo no temerle a la teología. Nos hace, entre más y mejor conocemos a Dios, más y mejor le servimos y más y mejor le adoramos. Así es que, hermanos, episodio 46, síganos en Facebook, Ministerio Lumbrera La Resistencia, síguenos en YouTube, Ministerio Lumbrera, entre paréntesis, antes Canadá para Cristo, porque así nos llamábamos antes, y en Instagram también como Ministerio Lumbrera, con el mismo logo que ustedes ven aquí a mi derecha, ¿verdad? Con la llamita y la eh, boca de paloma, por decirlo de una manera, ¿cierto? Así es que, porque luz y lumbrera, luz a mis pies y lumbrera a mi camino, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, son los versículos que lo tenemos como lema. Así es que, hermanos, usen esto en sus estudios personales, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, siéntanse libres de usar este material porque es para la edificación de los santos. Así es que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.